Muy buenas noches. Una vez más, abramos la palabra de Dios y vayamos a la Escritura para entender el siguiente paso en el camino hacia la salvación. Quiero introducirme con la estrofa de un canto que se titula Un hombre llegóse de noche a Jesús. El canto es el 225 del himnario adventista y dice así: un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Mas Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Y dice el estribillo: tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. ¿Quién era este hombre? ¿Quién con tanto misterio buscó esta entrevista? Era un maestro de Israel, era un príncipe de la nación y era una persona distinguida, un fariseo, príncipe de los judíos, pero él tenía un poco de temor y vergüenza de poderse encontrar con Jesús precisamente por esas características que tenían los fariseos. Encontrarse con una persona común del vulgo, sin credenciales, sin nada de eso, pues no se vería bien. Así que él buscó esa entrevista de manera particular, consiguió la entrevista en el Huerto de los Olivos en la noche, cuando no lo pudieran reconocer. Así que llegó con esa capucha que podía distinguir a cualquiera que viajaba en la noche y se llamaba Nicodemo. Y como príncipe del pueblo llegó, se presentó ante Jesús. El relato está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y allí, cuando se presentó, él inmediatamente utilizó un saludo formal, un saludo clásico de gente preparada, de gente del mundo de la política, y ese fue un saludo lleno de pompa, lleno de palabras que en algún momento suenan vacías, ¿no? Esos tonitos políticos. Rabí, qué gusto me da verte. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie haría las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Y Jesús no era político, Jesús no era de ese estilo, y aunque Él es el rey del universo, no utiliza ese tipo de tono ni esas palabras huecas y vacías. Sí, Jesús era el Mesías largamente esperado, y Nicodemo quería saber si realmente lo era, porque aunque el saludo era cortés y ciertamente respetuoso, estaba reconociendo a Jesús como un maestro enviado de Dios, pero no como el Mesías largamente esperado. Esa semilla que fue sembrada en el corazón de Nicodemo germinó hasta dentro de tiempo después, pero sí dio fruto. Él muchas veces defendió en repetidas ocasiones a Jesucristo delante del Sanedrín, delante de los dignatarios judíos. Y cuando Nicodemo pudo ver a Jesucristo clavado en la cruz del Calvario el día de su sentencia y de su ejecución, pudo recordar las palabras de San Juan 3:14. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El registro bíblico declara que junto con José de Arimatea, Nicodemo y él intervinieron para darle una sepultura honrosa al cuerpo de Jesús antes que llegara el sábado. Después de la ascensión de Cristo, Nicodemo dedicó sus riquezas para sostener a la iglesia cristiana y proporcionó recursos para que los apóstoles pudieran llevar adelante la obra del Evangelio. Pero sin duda la entrevista de Jesús con Nicodemo
Y de acuerdo a la pluma inspirada de San Juan, encontramos este relato único y exclusivo en el Evangelio de San Juan, que es una perla, una joya de la corona literalmente, porque necesitamos de alguna manera ir a la profundidad de este relato. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que se dijeron en ese lugar. Y quiero empezar eh, mencionándoles lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3 y el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto se lo dijo Jesucristo a Nicodemo casi recién terminaban su conversación. Y posteriormente le dijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el versículo 15. Y siguió diciendo, porque de tal manera, profundiza ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De cierto, te digo, le dijo al inicio de la charla, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El tema central de la conversación entre Jesús y Nicodemo tenía que ver con la necesidad que tenía Nicodemo de saber qué era lo que tenía que hacer para entrar en el reino de Dios. Y Jesús, sin rodeos, sin cortapisas, sin una respuesta al saludo respetuoso y político de Nicodemo, no le dice, Nicodemo, gracias por haber entrevistado, haber tenido esta oportunidad para esta entrevista. Hombre, qué privilegio el poder platicar contigo y el poder dialogar. No, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo inmediatamente reaccionó y su reacción fue pesada, complicada, porque la exclamación de Nicodemo es ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? Es decir, Nicodemo se sintió un poco atropellado, ¿saben? Porque aunque él estaba entendiendo el símil, la ilustración que Jesús estaba dando a través de esta conversación y a través de esta ilustración, él inmediatamente como una persona capacitada y con mucho conocimiento, pues reacciona así, queriendo, hace una pregunta tal vez irreverente, porque lo que está tratando de manifestar Nicodemo es que él sabe y que por la edad que él tiene, pues este muchacho no le va a venir a enseñar. Pero le dice Jesús en el versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entiéndelo, mi querido Nico. Y esto era algo difícil para este viejo. Y entonces hizo una pausa y entonces razonó. Y ahora pregunta de una manera genuina y de alguna manera sencilla y de una manera real. ¿Cómo? Pero esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo volver al principio? No entiendo. ¿Cómo puedo? Y entonces Jesús inicia este diálogo con Nicodemo. ¿Eres tú el maestro de Israel y no lo sabes? Hombre, no te maravilles porque te dije que tienes que nacer de nuevo. Porque el viento sopla a donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo está asombrado. ¿Qué es lo que hizo Dios?
pregunta en su mente, porque en este capítulo tenemos un contenido maravilloso, maravilloso en términos del plan de la salvación del cual hablábamos el sábado. Este capítulo dice que Dios hizo por nosotros, ¿qué hizo? Entregó al Hijo unigénito para que todo aquel que crea, para dar la oportunidad de que cualquier persona, con el simple hecho de creer, de aceptar al unigénito Hijo de Dios, pueda tener acceso a la vida eterna. Además, se especifica qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, lo que la humanidad tiene que hacer para poder ser salvo. Y lo que tenemos que hacer es nacer del agua y del espíritu. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el deseado de todas las gentes, la página 149, la sierva de Dios declara las verdades allí enseñadas en esa entrevista son tan importantes hoy como en aquella noche que sombreara la montaña, donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Ser requiere una completa renovación. Sí, porque se requiere una completa renovación de nuestro ser para nacer de nuevo. Esto es algo que tal vez para nosotros suene igual que para Nicodemo, inaudito, muy poco probable, casi imposible. El arrepentimiento y la conversión, y la confesión, perdón, el arrepentimiento y la confesión son pasos necesarios, pero estos dos pasos nos llevan al paso tercero, el cual vamos a estudiar a continuación, y esto es el nuevo nacimiento. Dice el Camino a Cristo, la página 44, que debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Tú te has arrepentido de lo que has hecho, has confesado tus equivocaciones delante de Dios. Entonces, tienes que hacer un cambio decidido en la vida, un cambio para dejar aquellas cosas que ofenden el nombre de Dios. Y este nuevo nacimiento es un cambio del corazón que nos transforma de hijos de pecado en hijos de Dios. Por eso escribió el profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice el capítulo 36, versículos 26 y 27. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Además, el apóstol Pablo señaló de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque este nuevo nacimiento implica este cambio de criatura, este cambio de vida. Cuando la mujer tomada en adulterio se encontró con Jesucristo, era cuestionada por esa vida extraviada y por el pecado en el que había sido sorprendida. Pero Cristo, cuando se encontró ya a solas con ella, le dijo, yo no te condeno. Un equivalente a yo te perdono. Pero le añadió la declaración, San Juan 8:11, vete y no peques más. Porque el Señor, mi querido hermano, espera de nosotros que cuando nos perdona los pecados, nos conduzcamos apropiadamente. Porque eso es lo que implica el nuevo nacimiento. Es un nacimiento que brota del interior y la transformación tiene que empezar por dentro. Por eso Ezequiel dijo lo que dijo. Regresamos un poquito a ese versículo. Voy a ponerles un nuevo corazón.
Voy a poner dentro de ustedes un espíritu renovado. Voy a quitarles el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Voy a ponerles mi espíritu para que puedan andar en mis estatutos, para que puedan guardar mis preceptos y para que los pongan por obra. El nuevo nacimiento empieza nuestra vida. Nuevo nacimiento es igual a nueva criatura. Nacer de nuevo significa convertirse. Convertirse. Sí, vez tras vez. La palabra de Dios nos llama a una conversión de todo corazón. Dijo el profeta Joel, y está escrito, Joel capítulo 2, versículo 12, por eso pues ahora, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y convertirnos tiene un significado porque es dar media vuelta, detenernos en el camino del mal y regresarnos al camino del bien, tal como lo declaró Jeremías. Dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, pregunten cuál sea el buen camino. Y cuando les digan cuál es, caminen por él, andad por él. Qué maravilloso versículo el que acabamos de leer. Nacer otra vez, querido hermano que me estás escuchando, es cambiar de carácter. Y nota estas cosas. La amabilidad de Jesucristo se verá en aquellos que lo siguen, dice el Camino a Cristo, en la página número 64. Sí, porque toda persona que nace de nuevo cambia de carácter. Su forma de ser es diferente. Lo rudo, lo áspero, aquellas cosas que no son nobles, aquellas cosas que son censurables, van desapareciendo del carácter, porque es una nueva forma de vivir. Dice el Camino a Cristo en la página 63. El que ha renacido ha dejado las costumbres y las modas del mundo. No puede querer lo mismo, no puede seguir en lo mismo. Y hay unos resultados que son prácticos, que son de alguna manera contundentes, porque lo que se amaba en un tiempo ya no se ama más. Es decir, las personas orgullosas y vanidosas cambian. Ahora son personas mansas y humildes. El que tenía una conducta liviana, vanidosa, irresponsable, ahora es una persona seria. Ahora se vuelve discreto. El borracho ahora es una persona sobria y temperante. El libertino e inmoral se transforma en una persona casta y pura, porque ha dejado las costumbres y las modas del mundo. Por eso es que Nicodemo y cualquier persona que no entiende la transformación espiritual se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede ocurrir esta transformación? ¿Cómo puede esto pasar? ¿De qué manera? Y entonces yo tengo que contestarte de esta manera. Debe haber una transformación completa del ser y del actuar. No nada más es cómo actúas, porque muchas veces uno puede fingir con algunos actos y pasar como que fueras una persona diferente. Pero ¿cómo eres? ¿Cómo eres en privado? Eso cambia. Eso manifiesta realmente que tú eres una persona diferente. Y entonces, la pregunta de Nicodemo, que preocupa, ¿cómo es que se puede dar este nuevo nacimiento? Es una pregunta que nos lleva a considerar algunos aspectos que son bien importantes. Porque cuando tú naciste físicamente, bueno, no decidiste, no le hablaste, no mandaste un mensaje de alguna parte. Quiero nacer y voy a nacer en esta casa y voy a nacer de este vientre. No fue nuestra voluntad. Espiritualmente, tampoco podemos hacerlo por nosotros mismos.
Esta es una labor que solamente realiza el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo en San Juan 3:5, el que no naciere del agua y del Espíritu es Dios, querido hermano, es Dios el que tiene que quitarnos el corazón de piedra. Él es el que implanta el nuevo corazón espiritual en nuestra vida. Por eso entonces nosotros debemos acudir en la palabra de Dios a Jeremías capítulo 18 versículos del 1 al 6, donde se relata algo que el Señor le pidió a Jeremías. Le dijo que fuera a la casa de un alfarero. Y cuando llegó, el alfarero estaba modelando una vasija de barro sobre la rueda. Ya ven que la rueda abajo tiene un pedal y la rueda se mueve, y ahí arriba de esa rueda colocan barro y le ponen agua, y con las manos comienzan a darle forma. Es con las manos con las que trabajan. Y entonces dice que hizo una vasija, pero que la vasija que estaba haciendo se le echó a perder. Se le echó a perder. Pero él agarró e hizo otra vasija. Dice el relato, según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. Y entonces viene esta declaración del versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice Jehová de los ejércitos. Como barro en manos del alfarero. Como barro en manos del alfarero. ¿Cómo puedo saber que he nacido de nuevo o que una persona nació de nuevo? ¿Cómo puedo entender que esto ya ocurrió? Dígame. Bueno, la Biblia es muy clara. Dice en San Mateo capítulo 7, versículos 16 al 18, el fruto, sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes si el árbol es bueno? Porque da buenos frutos. Si da malos frutos, sabes que se echó a perder la raíz, que algo no funcionó apropiadamente. No se pueden buscar uvas en los abrojos. Tampoco se pueden buscar higos entre los espinos. Debe desaparecer los frutos de la carne. Sí. ¿Cuáles son esos frutos de la carne? Bueno, en contraste con los frutos del espíritu, porque los frutos de la carne son muchos problemas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y aquí hay un contraste que ocurre, porque estas cosas, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ¡uy! Terrible. Pero los frutos del Espíritu, los versículos 22 y 23 de Gálatas 5, hablan de estos 8 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces, ahora sí voy con la cita del Camino a Cristo, a la página 62. El carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras, de los actos en la vida diaria. Lo que normalmente tú haces, la tendencia. Hoy hablamos mucho de tendencia. ¿Qué es tendencia en las redes sociales? ¿Qué es tendencia en las noticias? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿De qué te gusta hablar? ¿De quién te gusta hablar? ¿De quién son nuestros más ardientes afectos? Las respuestas a las preguntas que te estoy haciendo determinarán que estamos o no estamos en el buen camino. Si somos nuevas criaturas, nuestro corazón será morada del Espíritu Santo. Nuestros pensamientos estarán centrados en Jesucristo y en el poder de su amor. Nos gustará hablar de cosas espirituales, de cosas inteligentes y de nuestra esperanza de vida eterna.
todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo habremos consagrado al Señor. No es que viviremos una vida de mojigatería y de santurronería, porque no es así. Es una vida intensamente activa de servicio al prójimo, de utilidad, de pensamiento, de estudio, de desarrollo, de creación. Nuestro mayor anhelo será ser semejantes a Cristo y tener, por supuesto, su espíritu. De alguna manera estaremos conscientes de que haciendo la voluntad de Dios, le agradaremos. Y entonces, comparto con ustedes lo siguiente. El hecho de que nosotros cometamos errores, hombre, ya hemos sido nacidos de nuevo, nos arrepentimos, confesamos, pero cometemos errores. Y esos errores muchas veces las personas dicen, ¿cómo? Otra vez me volví a resbalar, otra vez volví a caer. ¿Sabes que mientras nos acercamos a Jesús, hay muchas más imperfecciones que vamos a ir descubriendo entre nosotros y en nuestras actitudes? Y decimos, qué feos somos, qué terrible, ¿cómo es posible que yo sea así? Por eso dice el camino a Cristo, esta cita que ya estás leyendo. Tendremos a menudo que postrarnos a los pies de Jesucristo por causa de nuestros errores, pero no debemos descorazonarnos, no debemos desfallecer, porque lo que más importa son nuestras tendencias, nuestros deseos y nuestros anhelos. ¿Qué es lo que más hacemos? ¿Qué es lo que más buscamos? Si hay una entrega continua a Jesucristo, déjame decirte, Él nos ayudará. Y por el estudio de su palabra, por el estudio, dejaré de compartir en este momento la presentación, por el estudio de su palabra, por medio de la oración constante, podremos avanzar en ese crecimiento espiritual y en nuestra relación con Jesucristo. Saben, Cristo completará nuestra transformación. Él hará que seamos semejantes a Él. Por eso Ezequiel escribió, les voy a dar un corazón y les voy a poner la aplicación para que ustedes puedan ejecutar una vida en armonía con mis estatutos, en armonía con mi palabra, y ustedes van a deleitarse en cumplir mis estatutos, en obedecer mis indicaciones. Pobre, pobre de aquel que no tiene deseos de nacer de nuevo, que no se deja salvar. La persona que se está ahogando tiene que aferrarse al salvavidas completamente. Tiene que aceptar la ayuda que se le ofrece. Si Dios nos puede salvar, entonces díganme, ¿cómo es que podríamos ser salvos de otra manera? Por nosotros mismos no se puede. Nosotros tenemos que dejarnos salvar. Hermano, permite que Dios te convierta en una nueva criatura. ¿Has visto un cuadro que tiene a un Jesús tocando la puerta? Si tú te fijas bien en ese cuadro, vas a encontrar que por fuera no tiene chapa. Bueno, la primera vez que hicieron este cuadro, el pintor que preparó este cuadro, antes de sacarlo al público, le pidió a otro amigo pintor que le diera el visto bueno, que le calificara la obra y el trabajo. Y el amigo vino, revisó la tonalidad, los colores, y le dijo, oye, aquí hay un error. La puerta no tiene chapa, no tiene picaporte. Ah, le dijo, no, es que esto es adrede y a propósito, porque esa puerta es la puerta del corazón. Es como la imagen de Jesús tocando a la puerta del corazón de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esas puertas viejas que tenían como una ventanita por la que se abría, ¿no?
como en algunos hoteles que no hay una ventanita, pero sí hay un ojo, y a través de ese ojo tú puedes mirar quién está afuera. Se ve un poco distorsionada tal vez la imagen, pero eran esas puertecitas, esas ventanitas que se abrían para ver quién estaba del otro lado de la puerta. Deja entrar a Jesús en tu vida. Deja que te transforme. Deja que te haga una nueva criatura. Ven a Él. Escucha este llamado, escucha esta canción espiritual y permite que mientras el pastor está haciendo este llamado, tú puedas recibir la gracia y el deleite de Jesucristo. Y te pido, ahí donde tú estás, levanta tu mano, coloca en el mensaje, en el chat, hashtag, quiero nacer de nuevo. Hashtag, nuevo nacimiento. Yo también. ¿Me puedes acompañar para esta oración? Allí toma tu mano derecha y ponla en tu corazón. Padre bendito, te pido por aquellos que están colocando su mano en su corazón, pidiendo nacer de nuevo. Están arrepintiéndose de sus pecados y los están confesando delante de ti y necesitan nacer de nuevo. Como Nicodemo, tienen que empezar desde el principio, porque han vivido una vida de perfeccionismo, han vivido una vida creyéndose que son los indispensables y no, eres tú el indispensable. Señor, concédenos la gracia de tener un carácter distinto. Arráncanos el corazón petrificado e insensible y trasplántanos un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de tu espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos mañana.